Mira, te mando un audio y te lo cuento. Un podcast para que entiendas las cosas como si te las explicara un colega. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería grabar un podcast? Y te lo digo en serio, que lo grabemos, lo editemos y que encima alguien nos escuche. No me digas que no suena bien. Y tampoco me niegues que no se te ha pasado la idea por la cabeza, que nos conocemos. Además, piensa por un momento que somos capaces de contar historias porque tenemos los medios. ¿Realmente sabríamos hacerlo? O mejor dicho, ¿tenemos algo que contar? No te asustes, brother, no trato de desanimarte, pero a veces, y me incluyo, vivimos en una rutina constante mortal que nos hace olvidarnos de los detalles. Y fijarse en los detalles acaba por ser algo fundamental. Así que imagina, estás un día, como siempre, en tu timeline de Twitter, esquivando todos los memes que puedas, y aparece un hecho que te llama la atención. ¿Por qué no investigarlo? Lo mismo, pues acabas descubriendo todo un entramado que si le damos forma, termina por convertirse en una historia. Y es ahí cuando la curiosidad se convierte en pura creatividad. ¿Quién nos va a negar la posibilidad de crear el podcast que nosotros queramos? Ya sé que suena idílico, pero vamos a centrarnos. Ahora que tenemos ya pensada la curiosidad, la creatividad y el motivo, antes de coser la historia es muy importante, y esto va muy en serio, si estamos solos o contamos con alguien más. Lo digo porque si no al final toca hacerlo todo solo, pero en el caso contrario siempre va a ser mucho mejor dividir las tareas. Tener a alguien como productor es fundamental, ¿eh? Es la electricidad en una fábrica, ya me entiendes. Alguien que controla de todo y a todos, que pilota información, que sabe cómo quiere el producto, maneja de radio y sonido y sobre todo, importantísimo, el encargado de tener gente dispuesta a participar. Vale, teniendo en cuenta esto y claro el tema de la producción, volvamos a la historia. No basta con encontrarla, hay que saber contarla, pero no te rayes, tengo las claves. Lo he estado investigando, ¿eh? La primera es fundamental. Hay que tener ganas de contárselo a alguien, que te surja una ansia tremenda por compartir lo que tienes. Y ahí es cuando sabes que puede ser una buena historia y sobre todo interesante. Lo que va de la mano con la siguiente, que la historia sea nueva. Estoy cansado de ver lo mismo una y otra vez. Por favor, hay que ser original en este mundo. Ay, Dios. Pero bueno, dejando mi odio interior, que es pequeñito, por favor, es pequeño. La siguiente clave, y esto hay que tenerlo muy claro, es que la historia tiene que ser local y universal. Y te preguntarás, ¿cómo? ¿Cómo demonios hago yo que sea que me la escuchen aquí en Salamanca o la escuchen en el Perú? Pues básicamente que la escuchen tus colegas y tu primo de Latinoamérica y que a ambos les guste y sobre todo la entiendan. Es muy importante. Si no, no tiene ningún sentido. ¿A quién vamos a llegar al final? Luego hay otro que yo siempre se lo digo a todo el mundo. Las historias tienen que tener acción. No puede ser que sea una simple conversación entre tú y el panadero. Tienen que pasar cosas, ya sea con sonidos alrededor, efectos, o que si tienes personajes, pues hagan algo más que interactuar, que sobrevivan. Por favor, que si no es un muermo al final. La siguiente es muy sencilla. Si la historia es buena, se puede hablar de algo que pasa ahora o que haya pasado. Y encima contarlo con la mayor libertad. Vamos, como te dé la real gana. Y esto va de la mano con la siguiente, que es importante que tengamos siempre un protagonista en la historia. O sea, apúntalo. Sé que no es nada nuevo, no te lo cuento, no te estoy contando una perla, pero es importante porque no es lo mismo poner una entrevista de un ministro que tener un micro en las Ramblas cuando pasa algo realmente. O sea, por mucho que tengas un testimonio, lo importante es convertir ese testimonio en una historia sonora y que la gente se enganche y lo entienda. Tener una voz con carisma. Vamos, por ejemplo, como yo, que lo sabes perfectamente. Aunque si no te convence, siempre te va a quedar Carlos Herrera. Es importante. Alguien que logre que cuando cuente tu historia, la gente se enganche. Y es fundamental que se enganche y que encima sorprendas, porque si no sorprendes, pues al final pasas al olvido. O lo que es peor, te vuelves un meme. Y yo que tú tendría cuidado, ser viral tiene sus cosas buenas y sobre todo muchas cosas malas. Y lo último que te digo, importantísimo, hay que recordar que le hablamos a una persona, que no estamos saliendo con un montón, que nos escuchan al mismo tiempo ni nada, que hablamos a una persona. Es lo que se llama el one to one, pero no me quería flipar, pero ya lo he hecho, no podemos evitarlo. Al final la historia se la cuentas a una persona, le estás contando a lo mejor tu día a día, una historia que te has inventado, una ficción que has creado, pero a una persona. Ahí ya lo tendríamos todo, sobre todo para empezar a plantearlo, que si no es una locura.